Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Severino? Muy bien, feliz Día de la Patria. Bueno, tenemos un primer invitado, Javier González Fraga, presidente del Banco Nación. También vamos a hablar de lo que fue esta semana, yo diría, el tema central de la política argentina, que fue Lilita Carrió. Lilita, el vendaval ético de Cambiemos y aledaño porque ataca a todo, me parece que es muy saludable, ¿no? Porque acá un vendaval ético no vendría tan mal. No, me parece bien. Pienso que sí, espero que no se manque, ¿no? Que no arregle candidaturas y lugares en las listas y desaparezca todo este empuje. Y sobre la segunda parte del programa vamos a tener la posibilidad de rendirle homenaje a uno de los más grandes talentos del humor y de la cultura argentina, Daniel Rabinovich. Y vamos a tener otro Rabinovich, Gabriel, que nos llena de orgullo porque acaba de ser incorporado a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Notable. Notable. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme y también feliz Día de la Patria. Bueno, Javier, está arrancando la economía hoy. Ayer leía dos títulos de dos tapas de diario. Crece la economía 0,6, otro 0,8. Viste que la Argentina los números son un poco está movibles. Creciendo. Los números de marzo reflejan ya crecimiento. Se va a ir consolidando en la segunda mitad de este año, pero lo que es muy importante es que va a venir acompañado de una caída de la inflación. O sea, nosotros necesitamos la doble jugada de más crecimiento y menos inflación, porque este gobierno, que sin ninguna duda está en el sendero correcto, impulsando la inversión pública y la inversión privada, necesita de una reducción de la inflación y por eso que todo el énfasis está puesto en eso, porque solamente con una inflación controlada va a venir el gran despegue de la inversión privada. No es solamente la inflación, también es los acuerdos sectoriales como lo que se hizo en Vaca Muerta, como lo que se está haciendo en el sector automotriz, como lo que se está haciendo en la construcción, el financiamiento, todo esto para movilizar la inversión privada, pero fundamentalmente bajar la inflación es el desafío de los próximos meses, porque este gobierno, Clara y Severino, no busca una reactivación corta, quiere sentar las bases de un proceso de crecimiento largo, varios años al 4 al 5%, no un año al 7 y otro menos 2, coincidiendo con que si es electoral o no es electoral. Eso no sirve, eso explica la frustración argentina en los últimos 50 años. Pero, de todos modos, hay problemas en el consumo. Sin ninguna duda, y los va a seguir habiendo por un tiempo, pero no hay que focalizarse exclusivamente en el consumo como se hizo en los últimos 10 años. Hay que focalizarse en la inversión. La inversión también se traduce en consumo. Cuando vos contratás un albañil para construir un galpón, una fábrica, o comprás máquinas o herramientas, también estás generando consumo de toda esa gente. Pero no es un consumo de corto plazo basado en atraso cambiario o en tarifas subsidiadas, sino es un consumo basado en empleo. Y eso se llama inversión. Yo lo he dicho muy categóricamente en un artículo hace varios meses. En 250 años de pensamiento formal de economía, ningún economista dijo que estimular el consumo genera crecimiento duradero. En cambio, sí dijeron lo contrario, que generar oferta, o sea, inversión, genera el aumento de la demanda. Usted se refiere a la inversión productiva. Por supuesto. Pero porque ahora hay inversión financiera. Pero ¿eso de qué sirve, no? No, eso obedece a una política monetaria de corto plazo para frenar la inflación. Hay etapas. El que quiere todo al mismo tiempo se queda sin nada. Entonces, la primera etapa justamente es cambiar la mentalidad. De esto se debate y a mí a veces me hacen participar de estas disputas y no tienen ningún fundamento. Yo les pido que al que quiera que estudie lo que yo hice en el 90. En el 90, cuando yo fui presidente del Banco Central, lo tomé con 95% de inflación mensual. Mensual. Mensual, en marzo del 90, y cuando lo dejé el último mes era el 3%. ¿Cómo se logró ese cambio? Era la hiper. Había que, para salir de estas situaciones de inflación, tenés que convencer a los empresarios que se acabó la inflación. Entonces, a lo mejor hay que sobreactuar. Es muy importante que el empresario que piense en aumentar los precios sospeche que a lo mejor no vende. Si el empresario, bueno, malo, lo que sea, cree que puede aumentar los precios y que el gobierno le va a validar eso porque va a aumentar la cantidad de dinero y que por lo tanto, entonces va a seguir aumentando los precios. Entonces, en algún momento tenés que cambiarle la mentalidad al empresario de una manera
de golpe. O sea, a partir de ahora no hay más inflación. Y esto creo que es lo que se está tratando de lograr. En el segundo semestre vamos a tener tasas de crecimiento anual superiores a las tasas de inflación mensual. Valga la comparación, no es válido, no es lógico comparar un número, pero tasas de crecimiento que se van a estar superando el 2% claramente durante la segunda mitad de año, con tasas de inflación probablemente por debajo del 1 alguna vez durante el segundo semestre. Esto creo que es lo que va a sentar las bases de un crecimiento distinto, que no es un crecimiento para la euforia. Sabemos que hay sectores que arrancan más tarde, va a haber sectores vinculados a la pequeña y mediana empresa industrial que van a arrancar más tarde. No es sencillo cambiar una década o más de una década de prácticas donde se ganaba dinero no porque eras competitivo, sino porque tenías alguna protección o porque tenías alguna vinculación con alguna situación especial con el gobierno. O por la inflación. O por la inflación misma. Entonces yo creo que esto va a llevar tiempo, pero sin ninguna duda estamos en el sendero correcto. Javier, la relación con los argentinos, de los argentinos con el dólar es histérica, ¿no? Porque hace 2 semanas yo decía, uy, decían todos, qué bajo está el dólar. Esto, ahora subió y todo, uy, ¿cómo está el dólar? Pasamos por todos los estados de ánimo frente al dólar. Vos sabés, Clara, que yo llevo 40 años defendiendo el tipo de cambio flotante. Claro. Éramos de los muy poquitos. Por suerte he tenido muchos discípulos que lo han adoptado, pero éramos en el mundo, porque me voy muy atrás, pero el Fondo Monetario fue creado con la idea de tener un tipo de cambio fijo. Durante muchos años propiciaba el tener tipo de cambio fijo. Es de los años 70 que empezó esta moda y yo atacaba la tablita de Martínez de Oz, me parecía que no funcionaba. Por supuesto que la convertibilidad y me fui del gobierno por eso. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que es incierto el dólar. Yo aplaudí lo que pasó la semana pasada, aunque fuera por un mal motivo, que era la crisis de Brasil, que nos va a afectar, pero que haya un hecho que de repente subió 7% el tipo de cambio y por lo tanto todos los que calculaban la bicicleta, etcétera, de repente perdieron en 3 horas lo que habían ganado en 2 meses. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno que suceda, es muy bueno que haya incertidumbre cambiaria, porque de alguna manera se entiende que es un tipo de cambio flotante y que no es, o sea, habrá atraso cambiario, pero no es el atraso cambiario de un precio fijado por el gobierno, es simplemente un exceso de dólares en el mercado por muchos motivos, generalmente los buenos motivos. Vienen capitales, hay capacidad de endeudamiento, salen las exportaciones, está Vaca Muerta que va a generar inversiones por 10.000 millones de dólares por año por lo menos. Entonces todo eso genera una oferta de dólares muy grande. Bueno, la tendremos que ir bancando, se va a ir solucionando de a poco estos problemas, pero lo fundamental es controlar la inflación y sentar las bases de un crecimiento duradero. Ahora, ¿esa abundancia de dólares no tiene que ver con la tasa de interés también? No, no. Eso puede ser de muy corto plazo. O sea, la gente se agarra los pelos con el tema de las LEVACs. ¿A qué plazo están? ¿Están a 30, 35? Bueno, podrán ser decisiones de 35 días, pero nadie compara una inversión a 10 años con una de 35 días. Yo provengo del sector agropecuario, donde si vos decidís vender un novillo gordo, es una decisión que te lleva 1000 días, 3 años. No te sirve la LEVAC, nadie deja de hacer eso por invertir en LEVAC, ¿entendés? Entonces, yo lo que creo que hay que entender de que hay unas prioridades de corto plazo que explican la política que para mí muy bien lleva adelante y con mucha decisión y vocación y fortaleza a Federico Sturzenegger. ¿Es cierto? Totalmente, totalmente. Porque algunos dicen que no, ¿no? Bueno, pero porque no saben qué escribir, entonces escriben de eso. Pero no es así, tengo una muy buena relación, la he tenido desde siempre, hace muchos años. O sea, lo traté mucho cuando él estudiaba en el MIT y yo fui invitado. Esto lo vamos a recortar porque viste, se dicen tantas cosas de tu relación con Sturzenegger. Pero mi relación empezó cuando a mí me invita Dornbusch a estar una temporada entre mis 2 presidencias del Banco Central, estoy hablando de enero y febrero del 90, antes que vuelva a hacerme cargo, y ahí lo conocí y salíamos a almorzar. Es un hombre de mucha personalidad, muy decidido. Necesitamos esta conducción firme para realmente convencer a los empresarios. Acá no es sencillo. ¿Para qué? Para que los empresarios negocien con los sindicalistas, no pensando que le pueden dar cualquier aumento que el gobierno lo va a convalidar, sino que cada uno empiece a entender que si da un aumento de precios es probable que no venda. Cuando vos metes, que es el empresario de todo el mundo razona así, el nuestro es el que cree que puede total subir, que te bancan cualquier cosa. Entonces, estamos ante ese proceso que es previo al despegue de la inversión productiva. Tenemos
ya una cantidad de inversión productiva en el sector privado en sectores específicos. El agro, lo que tiene que ver con la obra pública, lo que tiene que ver con la minería y lo que tiene que ver con Vaca Muerta y el petróleo y todo lo que el gobierno está haciendo. Y tenemos finalmente un proceso de inversión pública, la obra pública, que es el fuerte de Macri. ¿De qué sabe Macri? Sabe justamente de eso, y yo creo que lo siente y lo transmite, y yo creo que hoy vas a estar viendo en estos próximos meses el mayor ritmo de obra pública, me animo a decir, de la historia de la Argentina. Javier, ahora vamos a ver un tape de Lilita Carrió, pero además de economista y presidente del Banco Nación, sos un gran observador político, sos un dirigente político. ¿Cómo estás viendo el rol de Carrió en el gobierno hoy? Muy positivo, la aplaudo con todo lo que puedo. Realmente me parece que Carrió está haciendo un aporte a Cambiemos único, en el sentido de que representa la conciencia ética. Y lo ético está en la base de Cambiemos. No es solamente una política económica o una estrategia de crecimiento, es recuperar los valores republicanos. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. La Argentina sigue ante la disyuntiva entre república y mafia. Esto sigue siendo la disyuntiva más importante. Si una política monetaria más o menos restrictiva, si la económica, si más o menos apertura, es muy poco importante frente a la opción república o mafia. Y Lilita Carrió tiene muy claro esta cuestión, y por eso yo creo que hace un aporte enorme al gobierno y al país. Javier, gracias por haber estado con nosotros.